La Ventana, con Marta del Vado. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, ain't got no job, ain't got no mind, ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith. Ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no love. Then what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 1 de noviembre con este tema de Nina Simone, en el que dice que no tiene ni zapatos, ni clase, ni Dios, ni país, pero que se tiene a ella y que tiene vida. Y nosotros, que no tenemos ni fiesta, ni puente, ni vacaciones, nos tenemos a nosotros mismos y tenemos a los oyentes, así que aquí estamos. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Laura Ferrero en Radio Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, vosotros sois de los que habéis celebrado Halloween como si fuera Nochevieja, de los que va al cementerio por el Día de Todos los Santos, de los que lloráis a los difuntos, de las tres cosas a la vez, de ninguna. Yo no celebro Halloween, hace mucho que no voy a un cementerio por el Día de los Santos, y sí que a los difuntos, a los que nos dejaron, pues me gusta recordarlos, pero no necesito un día como el de hoy, que tendría que ser mañana, por cierto, porque el Día de Difuntos es mañana, día 2. Yo no sé por qué no trasladamos definitivamente la fiesta del 1 al 2, porque hoy lo que celebramos es el Día de Todos los Santos. Nosotros somos unos santos que nos ha tocado trabajar hoy. Laura, ¿tú? Yo la verdad que tampoco celebro Halloween. Aquí la verdad que mis memorias de infancia son la castañada. Aquí siempre comíamos castañas, panayets y moniatos por este día, y la verdad que lo de ir a los cementerios tampoco. Pero mira, justamente estos días estoy leyendo un libro que se llama Caminaré sobre tu tumba, de la escritora argentina Mariana Enríquez, y que se define como catadora de cementerios. Ajá. Y en el libro justamente ella va dando pues paseos por cementerios a lo largo del mundo, ¿no? Desde Italia, Nueva Orleans o San Sebastián, y pensaba estos días que tenía que empezar a perder un poco el respeto a los cementerios, porque bueno, del libro de Mariana lo que saco sobre todo que es que los cementerios son máquinas de contar historias, cosa que yo siempre lo había relacionado un poco pues con la tristeza, ¿no? Vamos a hablar de eso. Además, a ti creo que te inquieta a esta gente a la que disfruta pasando miedo. Bueno, me inquieta muchísimo todo el fenómeno de las películas de terror, porque es que además por estos días de Todos los Santos yo creo que todos vemos en cualquier plataforma la recopilación, yo qué sé, de las películas más aterradoras de la historia, la serie con la que no podrás dormir, bueno, este tipo de recopilaciones, ¿no? Se llamen como se llamen. Entonces, claro, llega el momento de reconocer que yo es que a lo largo de mi vida he visto una única película de miedo, ¿Solo? El Resplandor, no solo Isaías, y tuve suficiente. Uh-huh. O sea, mi relación con el terror terminó allí, porque además yo recuerdo siendo niña estos anuncios de Poltergeist o de Freddy Krueger que me aterraban totalmente. Entonces, lo curioso es que en mi familia han sido toda la vida de ver películas de absoluto terror y de comentarlas en la sobremesa, ¿no? Sí, entonces nos juntamos y es como muy cotidiana la costumbre de que mi hermano pues cuente la última que ha visto, mi madre se suma, detalles escabrosos, y pienso, ¿y yo en qué momento he crecido en la misma casa que ellos? ¿Y a mí qué me ha pasado para que me produzcan este terror, pero de no poder dormir? Uh-huh. Así que me inquieta mucho todo este fenómeno. A mí en general las películas de miedo no me gustan mucho, tampoco me disgustan, pero no suelo ir a verlas. Ahora, solamente tengo el recuerdo de un día en el que salí de una sesión de cine y me volví a meter a la siguiente después de ver la película del Exorcista. Claro, es que no hay que verla, Isaías. Yo tuve una época que iba al cine a ver estas películas coreanas en las que los fantasmas tienen el pelo por la cabeza. Sí. Y hubo un momento que ya dejé de ir, pero no sé muy bien por qué. No sé qué es lo que produce el miedo en los cerebros, así que vamos a preguntárselo a la psicóloga Elena Dapra. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le pasa a nuestras cabezas cuando sentimos miedo?
Pues a ver, primero habría que explicar que el miedo es una respuesta adaptativa, en realidad. Claro. Es una respuesta adaptativa cuando una persona siente un estímulo como una amenaza. ¿Eso qué hace? Pues hace que la amígdala, esa cosita que tenemos en el cerebro pequeñita, que es la que regula las emociones, se active y a su vez activa las áreas del cerebro para que nuestro cuerpo se prepare para la huida o para el afrontamiento, que de hecho son las dos reacciones que nosotros explicamos en psicoterapia que se pueden tener, y que la de huida mantiene normalmente los problemas y la de afrontamiento es la que nos ayuda a ser más sanos. ¿Pero por qué hay gente que disfruta pasando miedo? Pues es curioso, porque lo que se produce es una liberación de hormonas, como son la adrenalina y la noradrenalina, y en el momento en el que nosotros sentimos que la situación la tenemos controlada, es decir, que realmente estamos viendo una película, que realmente estamos teniendo una amenaza que no es real, ¿no? Y nos damos cuenta que no es real, nos sentimos seguros, se produce un alivio. Y entonces se produce la liberación de dopamina, que es el neurotransmisor que nos ayuda a sentir esa sensación de placer, ¿no? Y entonces, en la mente de las personas que no se dan cuenta de eso, o sea, que realmente perciben eso como una amenaza, o sea, ¿por qué hay gente que realmente, ¿no? Como me ocurre, por ejemplo, a mí que os contaba antes, que somos incapaces? ¿Es que hay como algo que no distinguimos bien que eso es ficción? O que te pesa más una cosa que la otra. Yeah. Es decir, te pesa más te pesa más la sensación de esas hormonas que tienen que ver con el estrés, con esa sensación, que lo que luego vas a liberar después, ¿no? Que es la dopamina. Quizás a lo mejor no es la misma compensación de liberación. Entonces, ahí te pesa más esa parte aversiva, esa parte que no te gusta. Elena, pero la reacción física es idéntica cuando estamos ante un miedo de ficción, ante una película, o en el pasaje del terror de un parque de atracciones, que ante una situación real. Es idéntica, pero no, digamos, en la intensidad. Es decir, serían como mini subidones y bajones de hormonas. Entonces, claro, cuando la amenaza es real, el cuerpo se comporta completamente de otra manera, en el sentido de pues provocar la huida o el afrontamiento, y no hay ninguna liberación de dopamina porque la amenaza es real. Cuando no es real, se produce ese bajón, y es ahí donde nos gusta esa sensación. Entonces, por eso se produce esto de ¡ay, qué miedo, qué miedo! Vamos a ver otra película. Claro, es adictivo de alguna manera, ¿no? Claro. Se produce ahí un enganche con esa reacción de subidón de sensación aversiva con bajón de sensación placentera. Pero, Elena, ¿ocurre lo mismo, por ejemplo, en actividades más como de riesgo, como el paracaidismo? No sé, porque digo, ¿a qué te haces adicto en este tipo de situaciones? ¿También es la adrenalina? Sí, de hecho son las hormonas que confluyen con el estrés, incluso con el odio, o sea, están muy relacionadas. Esas hormonas, digámoslo así, no solo se asocian al miedo, sino que se asocian a muchas situaciones. Cuando yo estoy haciendo deporte, libero adrenalina, y esa sensación puede resultar adictiva, ¿no? De hecho, muchos deportistas lo que dicen es que el deporte es como una adicción. Es verdad. Pues Elena Dapra, muchísimas gracias por esto, asomarte a la ventana, estos minutitos. A vosotros. Gracias. Why don't we move on?